Continuamos con el ciclo de coloquios sobre derechos y obligaciones del paciente y del odontólogo. Aguardando la llegada del presidente de la próxima mesa, Javier Fernández, le damos la palabra a Miguel Secchi. Bueno, como ustedes verán, en la mayoría de las reuniones a las que uno asiste, el problema es cuando llegamos y está todavía conferenciando, digamos, alguien que debía haberlo hecho una hora antes y nosotros venimos un poquito adelantados. En ese sentido nos estamos disculpando con ustedes, tratamos de respetar los horarios, pero reitero que el doctor Javier Fernández y el doctor Ricardo Lirossi, coincidiendo con los horarios de actividad judicial, están viniendo para acá. A propósito de esta mesa, que estaba prevista para 11:30, podemos relacionar lo hablado en el panel anterior con los aspectos relacionados con odontólogo-paciente, consentimiento informado y obligaciones legales del odontólogo, de un aspecto singular que también en 90 segundos, al igual que la presentación anterior, voy a tratar de transmitir a ustedes cuál es el objetivo de las entidades organizadoras, agradeciendo nuevamente a vos de recibirnos en esta casa, y es que reafirmemos todos el concepto de que hay un alto índice de conflictividad, de litigiosidad, no es ninguna novedad, pero no nos quedemos en el diagnóstico y veamos cómo podemos interactuar para que, como bien señalaron los disertantes anteriores, doctores Rey, Granati y el juez Benincasa, la actitud sea proactiva. Cuando hablamos de actitud proactiva interpretamos que la probatio probatísima en este tipo de acciones es la prueba pericial. Obviamente sin descuidar lo que bien se señaló también en el panel anterior, que es la prueba documental. En el caso, historia clínica o ficha, y después sin perjuicio de responder oportunamente la pregunta del caballero sobre la historia clínica informatizada o similar, algo así. Del doctor, perdón. Primero caballero y después doctor, decía, ¿no? Entonces, si centralizamos en que el profesional de la salud se ha capacitado, se ha preparado, está motivado vocacionalmente, lucha por actualizarse, se debate en sistemas de salud que a veces también debemos mejorar esa relación entre el profesional y los sistemas de salud, me da la impresión de que es obligación nuestra, en el caso mío como abogado, pero todos somos eventuales pacientes, en tratar de brindar a ese profesional la tranquilidad, entonces tratar de que ese profesional no vea en el paciente, beneficiario o cliente para algunos, a un eventual enemigo. El objeto de estas jornadas entonces es, lo reitero, morigerar los índices de conflictividad respetando los derechos del profesional y sin perjuicio, y esto me parece que suena un poco lacrimógeno reiterarlo, los derechos del paciente. Esa ley de doctor Fernández, venga por acá si le permito, su señoría ya nos está acompañando. ¿Tenés presentación? No, vení. No, presentación de Power. Es la presidencia suya. No, es el de las 11:30. Ah. Sí, pero está viniendo. No es fácil a veces mirar el calendario y me doy cuenta que van pasando primero las horas, después los años, y acá tengo a un brillante juez nacional en lo civil que viene de inmigrante, seguramente corriendo, porque es más fácil correr que andar en taxi o en auto, ¿no, doctor? Estamos tratando de hacer esto coloquial porque desde que empezamos el ciclo de coloquios buscando el acercamiento de los jueces a la ciencia y el doctor Fernández de esa época también estamos juntos, junto con el doctor Lirossi,
que está viniendo, lo que buscamos es, me permiten el calificativo, es tratar de ver al juez y que el juez vea al prestador como una relación un poco más equitativa, equilibrada, normal y que se puede dialogar. En ese sentido, y a nivel comparativo, el Poder Judicial hemos obtenido una respuesta muy positiva, muy favorable y de una apertura para que diga, yo tengo que impartir justicia, ustedes quieren vivir y trabajar tranquilos, cuéntenos qué les pasa y nosotros les vamos a explicar qué es lo que entendemos como una correcta administración de justicia. O sea, se respetan las incumbencias, se respetan las personas, pero dialogamos con franqueza. A partir de eso, vuelvo a retomar lo que estaba diciendo hasta este momento, es que pasa la cronología y jóvenes, si usted me permite, doctor Fernández, verlos ingresar al Poder Judicial y ahora ya estar a cargo de un juzgado en forma eficaz y eficiente y hacerse el tiempo para venir a ayudarnos, para dialogar esto, puede ser tomado tanto como una obligación, pero también como un compromiso social. Esto es lo que yo quiero resaltar del Poder Judicial, así como resalto la actitud de los prestadores que intentan hacer las cosas correctamente y cuando ven que son producto de una sociedad cada día más querellante o demandante, sentarnos a dialogar, a ver cómo podemos morigerar esos conceptos. Javier, ganándonos unos minutos, estaba haciendo una introducción a la temática que nos ocupa de responsabilidad médica de los odontólogos. Si quieres una breve introducción. Hola, buenos días. Mi nombre es Javier Fernández y trabajo en la Justicia Nacional en lo Civil como juez. Como explicó el doctor Secchi, hace muchos años que venimos trabajando en forma conjunta, tanto con la Fundación OSDE como con el Foro para el Desarrollo de las Ciencias, de modo que para mí es un gran gusto estar acá hoy con ustedes. Creo que hubo una confusión, probablemente mía. Yo pensé que tenía que estar acá a las 11:30, pero seguramente hubo una confusión mía. Venimos adelantados. Bueno, de modo que, perdón por la forma en que ingresé. Nosotros, desde la Judicatura, y como una inquietud de los miembros de la Judicatura, mis colegas y los funcionarios que trabajan en la Judicatura, hace años que venimos trabajando en un esfuerzo de acercar al mundo judicial a las distintas disciplinas científicas que rozan las situaciones judiciales que al final del camino nos tocan decidir a nosotros muchas veces. Esto sucede con distintas áreas de la ciencia. Nosotros intentamos trabajar con las distintas áreas de la ciencia que nos van relevando nuestros colegas, que más y más se introducen en nuestros juicios, y obviamente la ciencia médica y sus diferentes especialidades están en nuestros expedientes cuando debemos evaluar, por ejemplo, la cuantificación del daño en un accidente de tránsito, y muchas veces también cuando nos toca permítanme la calificación, la antipática tarea de tener que decidir si un profesional de la medicina, cualquiera sea la especialidad de él, ha obrado o no de acuerdo a las reglas de su arte o ciencia. Esto para nosotros es siempre, y espero con esto poder transmitir alguna palabra al menos de comunicación tranquilizadora, para nosotros los jueces esto es siempre una preocupación,
porque imagínense que nosotros como desconocedores de la ciencia médica, en este caso creo que la mayoría de ustedes son odontólogos, ¿sí? Gracias por hacérmelo saber. Imagínense que si a nosotros nos toca evaluar la responsabilidad de, saquemos la odontología, de un neurocirujano, un anestesiólogo, el desempeño de cualquier médico en cualquier especialidad, en cualquier situación médica, desde las menos graves hasta las más graves, esto para nosotros es una gran responsabilidad porque sabemos que la palabra de nuestra decisión condenatoria o absolutoria, bueno, puede marcar la carrera de un profesional que pasó por la universidad, que trabaja arduamente, que trabaja dentro de un sistema, que como todo sistema supongo que tendrá sus virtudes y algunos defectos, en una realidad de un campo médico, hospitalario o de sistema privado con sus propias especificidades, y que ese contexto obviamente influye en la labor de los profesionales. Entonces, para nosotros esto es una gran responsabilidad. A mí me gustaría, si ustedes me lo permiten, para no hablar en el aire, y suponer, juntamente con ustedes y juntamente con el doctor Secchi, y si esto no es así, por favor díganmelo, que por lo que yo escucho cuando hablo con mis amigos, mis colegas, y cuando hablo con gente del mundo médico y cuando participo en actividades, supongo que una de las preocupaciones de ustedes son los juicios. Supongo, no sé, ¿cuáles son las preocupaciones de ustedes en relación a nosotros los jueces o en relación a nosotros los abogados? Las demandas, todos me dicen las demandas. Comprendemos la judicialización de la tarea. Supongo que por eso estamos acá. O por eso para ustedes, desde la organización, es importante que nosotros estemos acá. A ver, yo no creo, francamente, que esté en manos de nosotros los jueces bajar los niveles de litigiosidad o de judicialización de estos asuntos. No está en nuestras manos la decisión de someterlos a juicio al dentista que atendió a un paciente, al médico de guardia que atendió a un paciente en una situación distinta o al cirujano que operó a una persona. Nosotros simplemente tenemos la responsabilidad de recibir esas demandas y sustanciar esos pleitos. Creo que una de nuestras misiones, es poder hablar con ustedes, escuchar las preocupaciones de ustedes, saber la realidad de campo en la que ustedes trabajan, porque supongo que no debe ser la misma la realidad del odontólogo que atiende en un centro asistencial público de pequeñas características que el que atiende en otro lugar, supongo. Esto, poner las situaciones en contexto y estar en este tipo de conversaciones con ustedes y escuchar de ustedes las preocupaciones para nosotros es útil. Lo que yo les puedo decir son 2 o 3 cosas y después me gustaría que ustedes no sé, nos comenten o a ver qué podemos intercambiar. A mí me gustaría, yo estaba pensando cuando recibí la invitación del doctor Secchi, cómo poder hablar con ustedes o cómo poder transmitirles algunas de las cosas que uno
como juez va viendo en relación a este tipo de pleitos. Es probable que ustedes estén preocupados por el alto número de juicios. Nosotros desde la Judicatura, por el momento, no vemos grandes cantidades de pleitos contra odontólogos, pero por ahí es una cuestión de tiempo. Por ahí es una cuestión de tiempo y se están amasando. Yo recuerdo un caso, no importan las partes, sino que lo quiero utilizar simplemente para pensar con ustedes, para contarles el caso y para dispararles algunas reflexiones, a ver si nos sirve para entrar en calor. La situación era la siguiente, o hasta donde yo recuerdo de la situación, disculpen si hay alguna imprecisión fáctica. Una persona que tenía problemas con las muelas del juicio, hablando de dentistas y de juicios y de jueces y de médicos. Tenía problemas con las muelas del juicio. Entonces, al parecer, había que retirárselas. Al parecer no, en el proceso de extracción de una de esas muelas, creo, si mal no recuerdo, de una de las inferiores, discúlpenme si digo alguna burrada desde el punto de vista médico-odontológico, soy abogado. Al parecer, una de esas muelas estaba alojada centralmente en el hueso, ¿puede ser? ¿Algo así? Lo que le pasó a esta persona fue, yo creo que estaba cercano a una zona ósea. Si digo alguna barbaridad, ténganme piedad. Y creo que lo que el odontólogo que después fue sometido a un juicio le hizo fue una osteoctomía. Bueno, creo que era así la cosa. Y lo que lamentablemente sucedió fue que se produjo en el proceso de extracción la fractura del maxilar. ¿Esto es algo posible? ¿Es algo que frecuentemente sucede? ¿O que puede suceder? Puede suceder. Bueno, en este caso sucedió. La demanda estaba basada en el hecho de esta lesión ósea y, hasta donde recuerdo, en la alegación de parte del abogado del paciente del ejercicio de una fuerza innecesaria, adicional, por parte del odontólogo, y se decía también en la demanda que esta fuerza es la que había determinado la fractura del maxilar del paciente. Ustedes deben estar familiarizados y seguramente la literatura odontológica debe hablar de estas posibilidades. Pero les comento una sensación que tiene una persona abogada como yo, que no tiene mucho contacto con la ciencia odontológica. Se fracturó. Probablemente algo debe haber ocurrido ahí. En la cabeza de un inexperto, si se le fracturó la mandíbula, uno presta atención al menos. Esto no quiere decir que decida la suerte del pleito, pero presta atención. Qué raro, se le fracturó la mandíbula. Por ahí para ustedes es más común, seguramente desde el punto de vista técnico debe ser más común de lo que aparecía a primera vista. Ahora, les quiero comentar el final del pleito, que terminó con la demanda desestimada en primera y en segunda instancia. Primero, para intentar desde el ejemplo darles un mensaje de conciencia o tranquilizador, al menos de parte de los jueces. Nosotros, cuando tenemos en manos una de estas situaciones, nos preocupamos, nos tratamos de ponernos en los zapatos de la persona que sufrió el daño y también en los zapatos del profesional.
Yo no les voy a hablar, porque para eso están los doctrinarios, de las obligaciones de medios, de resultados, de todas estas cuestiones que discutimos, que discuten en realidad los abogados doctrinarios, cosa que yo no soy, porque además los aburriría. Pero tenemos claro que en líneas generales, en estas cuestiones, lo que el profesional compromete es su mejor esfuerzo para lograr el resultado prometido. Y que hay veces que en todos estos procesos, que no son de ciencias exactas, ni mucho menos, se suceden imponderables, situaciones que pueden estar contempladas como posibles en la literatura médica y que generan hechos desafortunados. Yo no creo que a nadie le guste fracturarse la mandíbula y no debe ser nada grato, y debe ser doloroso, y debe ser traumático, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay veces que las cosas pasan y pasan porque pasan, no porque sea responsabilidad del odontólogo en este caso. Porque lo que en esa situación puntual recuerdo es que la evidencia científica que se fue incorporando al pleito, el dictamen pericial, yo ahora tengo alguna imprecisión en mi memoria, pero hacía referencia a la posibilidad, cuando yo se los comenté a ustedes, todos pusieron cara de que era posible que se fracturara el hueso. Por supuesto que no es lo deseable. Seguro que el primero que no debe desear eso es el odontólogo. No creo que sea grato fracturarle la mandíbula a nadie, salvo que sea un sádico. Pero bueno, nosotros estamos hablando o estamos pensando o intentando pensar entre personas razonables y que estamos tratando de hacer las cosas bien y por el bien. Entonces, claro, yo ahí me enteré que esto era una eventualidad posible, que las causas de fractura del maxilar son múltiples, son variadas, puede tener, lo que me quedó a mí es que podía ser que el hueso estuviese sufriendo algún proceso de desgaste, no me acuerdo el nombre médico, ni pretendo acordármelo, pero esa era una posibilidad. Otra posibilidad es que estuviese, lo que yo entendí, ¿no?, era que estuviese demasiado metido en el hueso, entonces que no fuese posible sacar esa muela sin asumir algún riesgo. Bueno, conclusión. En un caso delicado a primera vista como este, en primera instancia y en segunda instancia, los jueces pudieron ver que esto, lamentablemente, pese al buen trabajo del profesional, pudo haber sucedido y la demanda se rechazó. Entonces, lo primero que les quiero decir, yo sé que no es grato estar sometido a procesos en los que se cuestionan la responsabilidad profesional de uno. Y mal de muchos consuelo de tontos, dice el dicho, así es. A nosotros también nos viven denunciando, los jueces vivimos denunciando. Yo creo que dentro de poco las denuncias que nos hacen a nosotros hasta las vamos a poder poner en el currículum, depende de dónde vienen. Yo no sé si podemos hacer, o si ustedes pueden hacer mucho, poco o nada por ser sometidos a pleitos. Es probable que puedan hacer algo, es probable que puedan hacer algo. Es probable que, aunque el sistema se los haga dificultoso, los medios en los que ustedes trabajan se los haga dificultoso, el tiempo, la premura, el manejo opresivo con el que ustedes deben manejar. ¿Cuántos pacientes atienden por hora? A todos les pueden dedicar el tiempo conceptualmente y más allá de las diferencias que cada uno según su especialidad o el contexto en el que trabaja le puede dedicar a los médicos. ¿A todos les pueden dedicar el tiempo que les gustaría? Lamentablemente, supongo que, salvo excepciones, debe ser difícil. Ahora, la calidad del tiempo con la que en las relaciones humanas, permítanme decirles, se invierten, es importante, es importante. Yo no les voy a hablar
en detalle, porque además no soy un especialista de la relación médico-paciente, pero es probable que si ustedes se toman el trabajo de mirar a los ojos unos segundos a su paciente y darles una breve explicación de lo que van a hacer, de los riesgos que esto acarrea, de las posibilidades de que sucedan cosas no deseadas y del objetivo del tratamiento que le van a propender, hablando se entiende la gente. Es probable que esto aliviane la cosa. Relación médico-paciente. Es muy importante, si ustedes lo que quieren es hacer las cosas bien y dejar preparado el terreno para que quede claro que ustedes hicieron las cosas bien, que escriban el detalle en la historia clínica. Escribir en la historia clínica. Escribir lo que se le dijo al paciente, el contenido del consentimiento informado, haberle avisado los riesgos, escribirlo, dejarlo escrito. Esto es radicalmente importante, porque después, en las discusiones judiciales, y seguro, el actor va a decir que las cosas se hicieron mal, que se hicieron de la peor manera, que el médico era la peor persona que lo pudo haber atendido, que lo atendía mal, que lo miraba mal, que le hacía todo mal. Las discusiones se agotan muchas veces en los papeles cuando están bien llevados, la historia clínica. Y creo que quería decirles algo más, pero me estoy olvidando. Seguramente. Creo que de eso va a hablar alguno de mis colegas. Estoy viendo acá a los doctores. Ah, o va a hablar el doctor Lee Rossi y el doctor Riboto. Sí, ahora vamos. ¿Puedo preguntar si algo de lo que yo dije les genera alguna reflexión? ¿Están en desacuerdo? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué les gustaría que nosotros supiésemos del trabajo que ustedes hacen? Me marca acá Yo lo único que le puedo decir a ustedes odontólogos, legítimas preocupaciones, es que nosotros somos jueces, no somos legisladores, nosotros no hacemos la ley. Nosotros podemos reunirnos en este tipo de encuentros para saber cuáles son las preocupaciones. Si ustedes lo que quieren es una nueva ley, tienen que ir a discutirlo con los legisladores. No lo podemos solucionar. Ahora, sí podemos tener a la vista que esto es una preocupación para ustedes y por eso yo intenté en mi mensaje transmitirles que nosotros sabemos que esto es una preocupación para ustedes. Por eso somos profesionales como ustedes y a todos nos importa preservar nuestra profesión, a todos nos intranquiliza tener demandas o denuncias en contra, pero a veces forman parte del sistema. Como usted diga, doctor Secchi, no quiero... No, muchas gracias, Javier. Voy a en 30 segundos completar su inquietud, si me permiten. La ley está,
de alguna manera todas las leyes son mejorables, pero aquellos profesionales que asumen la defensa de los profesionales, en este caso de la odontología, por el principio dispositivo del proceso civil, le tienen que pedir al juez para que el juez analice eventualmente la conducta temeraria o maliciosa del abogado que demanda. Cuando le planteamos a las partes por qué no plantear, si le das la oportunidad al juez que vea si los hechos fueron totalmente inventados, con montos totalmente irracionales, dicen, bueno, no sé, lo tengo que estudiar. Las leyes están. Sabemos que hay muchas leyes mejorables, pero las leyes están como para que el juez analice eventualmente si la conducta es temeraria o maliciosa. Tengo que dar la palabra al doctor Devoto por cuestión de tiempo. Yo sé que mi tarea de pronto no es la más simpática hoy. Agradecemos a Javier Fernández y... Gracias a ustedes. Un aplauso, por favor. Doctor Eduardo Devoto, en este tema medular de la prueba pericial... No, por favor, perdóname la improvisación, pero yo pensé que hablaba en el próximo bloque. Pero acá no está, ¿eh? No lo tengo acá. Falta acá. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a OSDE, a la Fundación OSDE, al doctor Dillon, a la auditoría de OSDE, al Foro para el Desarrollo de las Ciencias. Bueno, la pericia judicial en odontología yo creo que se va a transformar en una nueva especialidad odontológica con el correr del tiempo. Cuando yo tenía 17 años de edad, tenía 3 opciones para estudiar en mi mente qué carrera universitaria iba a seguir. Una era ingeniería, otra era abogacía y otra era odontología. Me gustaban los autos, pero no existía la especialidad de ingeniero en automotores. Había que ser ingeniero civil y no era muy bueno para las matemáticas, así que esa opción quedó descartada, pero me siguen gustando los autos. Abogacía no lo veía tan bien y odontología era algo que me gustaba muchísimo, así que seguí odontología, que sigo haciendo hasta el día de hoy, y hago una especialidad que es periodoncia. Pero en mi consultorio, mucha gente del Poder Judicial de la Nación, donde pasaron jueces que lamentablemente han fallecido, algunos fueron muy amigos, como el doctor Polo Tallé, el doctor Enrique Buti, el doctor Lezama, el doctor Amadeo, etcétera. Fui aprendiendo muchas cosas de las leyes. Y en una oportunidad se me ocurrió que podía incursionar en el terreno del peritaje, y me acuerdo que un paciente me dijo, no, doctor, no pierda el tiempo porque a los odontólogos no se los llama nunca. Cuando hay algún accidente de tránsito se lo llama al médico, es muy raro que se llame un odontólogo. Pasaron varios años, aparecieron los implantes en la odontología, aparecieron las compañías de seguros y a partir de allí comenzaron los juicios hacia los odontólogos, fundamentalmente por implantes, por haberlos colocado o porque el paciente se los quería colocar. Entonces, la posibilidad de una acción legal, de un juicio, muchas veces se hace para que el paciente se pueda poner el implante que quiere tener y no tiene el dinero para ponérselo. Entonces va a haber a un colega, generalmente detrás de todo juicio de mala praxis hay un colega que asesora a un abogado. Si no, el abogado no sabría qué escribir. Y son casos reales que yo le pregunto al paciente cuando le hago una pericia, ¿por qué viene a hacerse la pericia? ¿Qué es lo que le pasó? Y entonces me dicen, mire, yo me tuve que sacar un diente, me quiero poner un implante, me hicieron mal el tratamiento de conducto, y el odontólogo me dijo, mire, haga un juicio, va a ganar buena plata y con eso le pongo el implante. Claro, después son 5 o 6 años de juicio, el implante no se lo pone nunca, pero el daño ya está hecho. Y la gente se ha acostumbrado a quejarse y realizar acciones legales. Como perito, empecé en esto dando mis primeros pasos muy lentamente y he hecho 250 pericias en el Poder Judicial y 300 pericias como consultor técnico de parte, asesorando para evitar el juicio de mala praxis a muchos colegas. Y siguiendo en este camino,
y abriendo esta nueva posibilidad que es la pericia distinta a lo que aprendimos en la facultad en la cátedra de odontología legal, porque ahí aprendíamos a hacer agrimensura, a hacer antropología forense, a medir el diente y con eso ver el sexo y qué estatura tenía probablemente la persona, con el método de Correa, que no se usa más para nada, pero lo seguimos aprendiendo. Apareció algo nuevo, que era entrar en el mundo legal, en el mundo de los abogados, que es totalmente distinto a lo que nosotros vimos durante 5 años de la facultad en odontología, no nos prepararon para eso. Y ahora hay leyes del derecho del consumidor, leyes de habeas data, leyes de la historia clínica, leyes, y si cumplimos la ley 17.132 en su artículo 30, no tendría que haber juicios de mala praxis. Porque nuestra profesión es una profesión de medios y no de resultados. No podemos garantizar que vamos a lograr nuestro cometido de solucionar el problema de salvar el diente. Nosotros tenemos que poner todos los medios a nuestro alcance para solucionarlo. Pero si la naturaleza fracasa con el diente natural, ¿cómo no vamos a fracasar nosotros con el diente artificial? Es algo entendible. Entonces, en esto nuevo que es la pericia judicial en odontología, es una nueva especialidad que surge y en esto terminé siendo profesor titular de una cátedra de odontología legal donde le enseñamos a los alumnos que van a hacer cursos de especialistas de 3 años de una especialidad, ortodoncia, lo que fuere, durante 1 año aprenden a ser peritos, por si algún día los llaman o tienen necesidad de verse inmerso en esto. No sé cómo se cambia la diapositiva con este. Ahí está, gracias. Entonces, ¿cuál es la función del perito odontólogo y del consultor técnico de parte? Esto es importante saberlo, porque esta es la clave de que el juicio lo perdamos o salgamos victoriosos si tenemos un juicio. Entonces, ¿cómo surge la necesidad de realizar una pericia odontológica? El juez es un excelente abogado que está preparado por la Facultad de Derecho en todo lo que es para el ejercicio de su profesión, pero no sabe nada de odontología, ni de medicina, ni de arquitectura, porque no ha estudiado eso. Entonces, en esos casos, cuando surge una acción legal de ese tipo, necesita recurrir a alguien que sea experto en esa materia. Y a ese experto en la materia, en este caso odontología, tiene que llamar a un odontólogo. Y más allá del éxito o el fracaso lógico de una buena actuación del odontólogo, surge hoy en día el derecho de opinión de los pacientes, los familiares, los amigos, los vecinos, las autoridades y medios de comunicación masiva, que todos ellos con un analfabetismo odontológico o con un semi-analfabetismo, que es aún peor, pues impulsa a opinar con prejuicio e ignorancia del tema, transformando el tema ético en un tema social. A mí me ha pasado en el consultorio recetar una tetraciclina, van al escritorio, le hablan con la asistente, dicen, mire lo que me recetó el doctor. La asistente dice, es muy bueno, entonces lo voy a tomar. Es decir, es más importante la opinión de un lego que la del profesional. ¿Por qué te vas a tomar esto si yo anduve bien con esta otra cosa, hacete buches con esto? Es decir, la opinión, los medios masivos de comunicación, cuando salen los médicos y los odontólogos a hablar por televisión, todos incurren en lo que dice el artículo 30 de la ley 17.132, que no se puede hacer publicidad. ¿Hay algún odontólogo que haga publicidad por televisión? Es decir, está prohibido, le tendrían que sacar la matrícula. Es decir, el Ministerio de Salud no funciona en ese sentido. Pero cuando digo la pasta tal es muy buena, estoy violando el artículo 30, inciso B, de la ley 17.132. Es así. Entonces, como dice el doctor Secchi, con el doctor Google, cuando voy a hacer un colgajo, viene y me dicen, yo ya leí todo lo que usted me tiene que hacer. Y yo le digo, menos mal, porque yo estaba nervioso repasando toda la noche. Y el paciente se pone tranquilo, ¿no? Del ámbito médico odontológico pasó a ser un conflicto no resuelto que trascendió los límites del juicio ético y la sociedad comprendió que la actividad profesional puede ser juzgada por no pares y específicamente evaluada jurídicamente cuando de esa actividad se desprende un resultado dañoso. Es decir, antes a este odontólogo no voy más, no me gusta, me atendió mal, se terminó. Ahora sabe el paciente que puede hacer un juicio y reclamar porque no le gustó algo. ¿Y qué es un perito? Bueno, según el diccionario Salvat,
donde dice, tiene varias definiciones de perito, pero hay una parte que dice derecho, dice, el que poseyendo especiales conocimientos teóricos o prácticos, informa bajo juramento al jugador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o entender. Hay un autor que es muy conocido dentro de los abogados, que es Carlos Machado Schiaffino, que define al perito como un decodificador. Yo siempre digo que el perito es como un historiador, porque uno hace una pericia de la extracción que le hicieron hace 5 años atrás al paciente. Es decir, uno se transforma en historiador, porque la pericia debiera ser realizada en el momento que se inicia el juicio, no 5 años después. ¿Qué pasa radiográficamente con ese hueso? Es decir, uno es un historiador, un operador de conocimientos complejos y establece que su intervención en el proceso obedece a una mejor seguridad y una mayor confianza social en la certeza de la decisión judicial que se adopte. Traducido es que habiendo alguien que conozca del tema, se puede garantizar que el resultado del juicio va a ser cierto si el perito tiene una actitud objetiva e informa realmente la verdad de lo ocurrido. La ley 17.132, promulgada el 24 de enero de 1967, en su artículo 2 establece que se considera ejercicio de la odontología anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto destinado al diagnóstico, pronóstico y o la conservación, preservación o recuperación de la salud bucodental y el asesoramiento público-privado y las pericias que se practiquen. Por eso nosotros estamos habilitados con nuestro título de grado para hacer las pericias odontológicas y podemos hacer dentro de nuestra profesión todo lo que sabemos hacer, podamos hacer y querramos hacer, incluido recetar todo tipo de medicamentos. Porque a veces la gente no sabe que el odontólogo, y no tiene por qué saber la gente, pero el odontólogo puede recetar todo, toda especialidad farmacológica que se fabrique, si es necesario, la puede recetar. Y a veces los mismos colegas no saben esto. Es decir, esto es importante, porque a veces se cuestiona la impericia farmacológica de un colega y el colega puede recetar todo lo que sea. Por ejemplo, el omega 3, hoy en día todo el mundo sabe que es para bajar el colesterol y lo tiene el atún. Sin embargo, se ha demostrado que el tomar omega 3 inhibe la reabsorción ósea en pacientes con enfermedad periodontal. ¿Por qué no lo va a recetar el odontólogo si es necesario? Funciones del perito. El perito no es parte. A veces se confunde y se piensa que el perito es parte del problema. No, el perito no es parte, sino que se trata de un tercero ajeno a las partes cuya misión específica consiste en asesorar al juez sobre cuestiones de orden técnico, que desempeña una función como auxiliar de la justicia y que la actuación cumplida se ha realizado en interés de ambos litigantes, puesto que se trata de un trámite necesario e indispensable dentro del procedimiento judicial para llegar al pronunciamiento de los órganos jurisdiccionales, y ahí está una sentencia que hizo en un momento una Cámara. El perito es muy importante lo que informe, porque es la decisión que va a tomar el juez. Si un perito dice que hubo mala praxis, es muy difícil revocar esa opinión. Y si dice que no hubo, es muy difícil demostrar que sí, porque el juez se va a basar en eso. Entonces es muy importante que las partes entreguen todos los medios de prueba para que el perito pueda trabajar. Esconden las radiografías, esconden la historia clínica, pensando que al no haber elementos de prueba, el juicio va a ser mejor. No, por el contrario, hay que presentar las cosas. Porque una cosa es cuando hubo mala praxis, hubo un daño, y otra cosa es cuando hubo un fracaso del tratamiento. Son dos cosas distintas. El tratamiento estuvo bien realizado y fracasó. Punto. No hay más nada que reclamar. Si hubo un daño, es otra cosa. ¿Cómo se hace la elaboración de la pericia? Bueno, en la elaboración de las pericias se pueden distinguir 3 etapas. El perito tiene que tener todos los elementos para poder realizar radiografías, historia clínica, etcétera. Puede él pedir estudios, análisis clínicos de sangre, de orina, lo que considere necesario, porque a veces el paciente dice, tengo una infección terrible por culpa del perito que estoy tragando pus, por culpa del odontólogo que estoy tragando pus. Y uno le pide un análisis de sangre y tiene un resultado mejor que el mío.
Es decir, los puntos de pericia son las cuestiones objeto del dictamen que las partes someten al juez para responder a los mismos menester el examen de la demanda y de la contestación de la demanda para situarse frente al conflicto de las partes. El perito tiene que leer todo el expediente. A veces dice, ¿se va a llevar el beneficio de litigar sin gasto? Sí, me lo voy a llevar y lo voy a leer. ¿Por qué? Yo recuerdo un caso de una señora que dijo que se hizo a través de una prepaga que no existe más, que era muy buena, que se llamaba Omaha, se hizo un puente de porcelana sobre metal. Y el puente de porcelana sobre metal le afectó su estética. Al haberle afectado su estética, perdió la chance de ir a Europa como modelo y desfilar y trabajar allá. Entonces le hizo un juicio al odontólogo. Yo leo el beneficio de litigar sin gasto y dice que la señora está sin trabajo, que tiene 55 años de edad, que el marido es remisero y gana 5 pesos la hora y vive en una calle de tierra sin número. Entonces yo leo eso y digo, ¿cómo? Era modelo, iba a viajar a Europa, no tiene plata, es decir, no tiene para pagar la tasa de justicia, pero reclama una cifra millonaria. Todos estos son elementos que uno debe evaluar o valorar para pararse frente a dónde está el problema y poder informar qué es lo que ocurre. El perito puede conocer sobre qué versa la controversia, sobre qué discuten las partes, qué es lo que pretenden acreditar para poder contestar los puntos de pericia solicitados e ilustrar de esta manera al juez. Generalmente las partes hacen 10, 20 o 30 preguntas de puntos de pericia para que el perito conteste y la parte demandada, para defenderse, también hace puntos de pericia. El problema es que muchas veces esos puntos de pericia son hechos por el abogado de acuerdo a su criterio, sin llamar a un odontólogo y decirle, mira, estoy defendiendo este caso. ¿Qué es lo que yo tengo que preguntar? ¿Qué es lo que tiene que contestar el perito? Porque a veces las preguntas que hace son contraproducentes. Es decir, contestan para que le contesten en contra, no a favor. Es decir, entonces es muy importante el asesoramiento de un odontólogo paralelo a ese juicio. Esto es muy importante. Un colega tuvo un juicio y me dice, yo me defiendo solo porque este juicio lo gano. Pagó 150.000 pesos. Es decir, no es así. Es decir, no es lo que uno piensa y uno cree que porque obró bien, ya está. No hay peor cosa que recibir una cédula y de uno tener un juicio porque ese colega no duerme más. A nosotros nos prepararon para capacitarnos permanente, para hacer currículum, para ser jefe de trabajos prácticos, jefe de turno, adjunto, titular, decano. Es decir, esa es la idea y resulta que uno se siente que quedó mancillado su prestigio, que los pacientes en el barrio lo van a mirar mal. A lo mejor no se entera nadie del juicio, pero uno lo siente. Y si ese juicio dura 3 o 4 años, uno no duerme durante 3 o 4 años. Entonces hay que tratar de ponerse en el lugar del colega y hay que tratar de minimizar la posibilidad de estas cosas que se puede hacer. Cuando el perito tiene todo en sus manos, hace lo que se llama la deliberación, que precede al informe final, y Machado Echaffino lo define como el instante particular cuando se maceran los datos recogidos, criterios de investigación y métodos científicos que conllevan a la conformación lógica del técnico científico sin apartarse de su cometido, y lo deberá cumplir con tal precisión y rigurosidad que quienes recepten el dictamen sientan que arriban a las conclusiones por sí mismos. Es decir, hay que presentarlo de modo que el juez lo lea y cuando llega al final entendió lo que pasó. Y esto hay que fundamentarlo científicamente. No es la opinión, yo creo, porque yo a veces leo pericias que dicen, yo creo, a mí me parece que. No es ni me parece ni yo creo. En el libro de texto dice tal cosa, en la revista científica dice tal cosa, en la práctica dice tal cosa, en las normas de trabajo que se hicieron en el año 1994 para la Ciudad de Buenos Aires, para cada especialidad odontológica, dice tal cosa, que la gente no las conoce, pero están. Entonces, en base a esos elementos, se hace el informe para saber si obró bien o no. No, a mí me parece, o yo creo. Me acuerdo una vez una perito de parte que dice, yo creo que tiene mal el 100% de su maxilar superior y el 100% del maxilar inferior, o sea, el 200%. Todo el cuerpo humano es el 100%. La boca tiene un 20% de incapacidad total, un 30% en algunos libros de texto, toda la boca, pero un diente va a ser un porcentaje menor, no puede ser el 100%. Entonces son hechos que sin un asesoramiento adecuado, a veces el abogado lo pasa por alto. Y el dictamen, al final, en él queda plasmada toda la actividad,
que debe ser objetiva y clara, y las conclusiones y el juicio técnico personal que hace como conclusión final sobre ese caso el perito, que es el que va a decir realmente si hubo o no esa mala praxis. El experto en su dictamen ha de proporcionar al tribunal los elementos conducentes al sustento de las conclusiones que arrima, y la pericia vale tanto como resulte de su fundamentación. No puede ser una opinión personal, tiene que estar fundamentada. Por otra parte, si el perito no se desempeña bien, el juez puede pedir otra pericia. A mí me ha pasado que me han llamado a una cámara civil para hacer nuevamente la pericia, porque la cámara no estaba muy conforme con el informe del primer perito que actuó. Ahora, hay que tener en cuenta que todos los peritos van a cobrar, el primero, el segundo, el tercero, o sea que aunque uno salga victorioso de un juicio de mala praxis, si el paciente hizo con beneficio litigar sin gasto, uno abona igual los gastos del juicio. O sea, lo ganó, pero paga. Impugnaciones. Para desvirtuar el informe pericial es imprescindible valorar los elementos que permitan advertir fehacientemente el error o el insuficiente aprovechamiento de los conocimientos científicos que debe tener el experto. Si se ve que lo que colocó en su escrito no tiene fundamento cierto, se puede llegar a rebatir ese fundamento. Por eso hace falta el asesoramiento de un odontólogo al lado de ese abogado. Hay que tener cuidado con los informes periciales, porque el solo hecho de disentir no significa que esté mal. La mera discrepancia de una de las partes resulta insuficiente para hacer caer la eficacia probatoria del dictamen. Aunque no esté muy bien hecho, si no hay una prueba en contrario, el juez no lo va a desechar. Establece cuál es la responsabilidad del perito. Establece que una vez que el perito se vinculó al juicio con la aceptación del cargo, se independiza de las partes y ellas deben ser iguales ante el perito. Esto desde ya que si el perito conoce a alguna de las partes, no tiene que aceptar el cargo. Importancia de la capacitación del perito. Para apartarse del informe pericial es necesario el basamento de otros elementos de prueba, es decir, hay que brindar pruebas en contrario de lo que dice el perito. Si es formalmente inobjetable y apoyado en ciencia y lógica, frente a la ausencia de otra prueba, por lo menos de igual rango, no es dado al tribunal apartarse de sus conclusiones. Hay distintas figuras, la de perito, la de testigo, la de consultor técnico, ¿y cuáles son las diferencias? El perito, bueno, se diferencia del testigo por su calidad fungible, porque el operador experimenta y saca sus conclusiones, resultados científicamente establecidos de antemano. No es algo que a él se le ocurre como se debe hacer la extracción del tercer molar o colocar un implante. Está normatizado, está reglamentado, está escrito, hay libros, hay textos, entonces se tiene que fijar en eso. No es lo que a él le parece. El testigo es otra cosa, solo es llamado a participar en aquellos procesos en los cuales se deben comprobar los hechos por él perceptados. Si uno lee que vino doña Tota a presentar testimonio que le consta de que la vio a la paciente con dolor y con la cara hinchada. Entonces, eso es el testigo. Consultor técnico. Acá aparece la figura de alguien que funciona como un perito, pero que no es perito, que es el que va a asesorar al abogado en defensa de ese odontólogo que sufrió un juicio de mala praxis. Pero también hay odontólogos que hacen de consultor técnico del abogado que hace el juicio de mala praxis. Y el consultor técnico es un verdadero representante o defensor de la parte, pero en el ámbito de la ciencia. Asesora a la parte como especialista, está ligado a quien lo propone, mientras que el perito no. El consultor técnico es un auxiliar de la parte, no es un auxiliar de la justicia. Y hará resaltar en la práctica, sin por ello faltar a la lealtad, probidad y buena fe con que debe proceder, aquellos aspectos técnicos que favorecen a la parte que asesora técnicamente en el proceso. Y acá es una foto de una mujer con esa cicatriz que ustedes ven ahí en su cuello, debajo del maxilar, y una tomografía computada. Este es un caso que me tocó trabajar como consultor de parte. Un odontólogo le hace extracciones de 2 molares superiores, 2 8 superiores, le hace la extracción de un superior izquierdo, muela de juicio para los no odontólogos, y le hace por último la del lado derecho. Las otras 3 con éxito y muy bien. En esta se le hincha la cara, le duele, se inflama,
va a ver un médico, el médico le dice que tiene una grave infección, la interna en una clínica, en la clínica le ponen suero, le dicen a la familia que se puede morir asfixiada y ahogada, porque se le va a cerrar la tráquea por el flemón que tiene, y en lugar de llamar a un cirujano maxilofacial, a un odontólogo, llaman a un médico especialista en cirugía de abdomen. Entonces viene el médico, la ve con el flemón, le clava el bisturí y le drena el flemón. Y se acabó el problema. Ahora, el juicio viene porque el problema estético que le queda, perdió la glándula submaxilar a consecuencia del accionar imprudente del odontólogo que le sacó mal el tercer molar, y viene todo un juicio. Entonces me consultan, lo miro mucho, era terrible, le habían hecho un juicio penal al odontólogo por daños, lesiones 94, etc. Y entonces me pongo a ver todo el caso y leo el informe pericial que dice tomografía de cuello y tórax con contraste endovenoso, y acá explica cómo se realiza la tomografía. Y voy leyendo todo esto y llego a una parte que dice, hay adenopatías en cadenas yugolocaratellas de mayor tamaño del lado derecho, también se observan adenopatías submaxilares derechas y en región submentoniana predominio izquierdo, y veo glándulas parótidas, submaxilares y tiroides de morfología normal. Y cuando digo glándulas submaxilares de morfología normal, si estaba normal, ¿para qué se la sacaron? Y encuentro que había un informe que había mandado a la glándula submaxilar a anatomía patológica, y el patólogo informaba que estaba normal. Me puse a pensar y dije, entonces acá lo que pasó fue que el cirujano, el médico, se llevó por delante la submaxilar. Por eso se les trajo. Entonces, al informar esto, el juicio cambió, se acabó el juicio al odontólogo y habrá seguido con el médico. Y esto es un odontólogo cuando recibe una cédula y le avisan de que tiene un juicio. Y esto es lo que uno pretende, que trabajemos todos tranquilos, sin preocuparnos y saber que no es tan terrible y que uno se puede defender para dormir tranquilo. Por eso siempre digo que hay que asesorarse por expertos. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Devoto. Bueno, presento al doctor Ricardo Lirossi, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, director general de la Academia de Intercambio de Estudios Judiciales, miembro del Consejo Académico de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, delegado ante la Fundación Justicia en el Mundo de la Unión Internacional de Magistrados. Bueno, yo creo que si sigo leyendo por tengo para un rato largo, si usted me... agradecemos al doctor Lirossi y bueno, igualmente al doctor Fernández y doctor Devoto, y tiene el cierre del panel sobre prueba. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Miguel Secchi por su muy amable invitación al Foro para el Desarrollo de las Ciencias, con el cual la Academia Judicial viene teniendo una larga y prolífica relación de intercambio. Realmente hemos trabajado mucho durante muchos años, trabajando todos los temas del acercamiento de los jueces a las ciencias, de modo tal que para mí ha sido un gusto grande aceptar esta invitación y por supuesto a los profesionales de la odontología, para quienes tengo un muy buen recuerdo. Ustedes dirán, pero eso es una cosa rara. Y sí, porque siendo tan temeroso como la mayoría de las personas, he tenido profesionales que desde que era pequeño me han contenido y han logrado que yo pudiera superar el miedo y pudiera ser atendido adecuadamente. De modo tal que al temor que a todas las personas, no a ustedes porque son expertos en la cuestión, pero que a los comunes mortales nos causa el tener que abrir la boca y que nos metan instrumental y todas esas cosas, he tenido la suerte de tener a lo largo de mi ya prolongada vida profesionales que han sabido contenerme desde lo humano,
que es tal vez el primer paso para una excelente relación con el profesional, entre el profesional y el paciente, ¿verdad? Así que mi recuerdo para ellos y mi agradecimiento a ustedes por los próximos minutos, por las ideas que voy a someter a consideración de ustedes. Cada vez hay más prueba científica en los procesos judiciales. No importa la materia, no importa la competencia, la ciencia cada vez entra más a los tribunales. Esto realmente es un inconveniente para los abogados, que somos jueces, porque, bueno, naturalmente no teníamos una inclinación hacia la química, la bioquímica, la biología, la aritmética, la geometría, y es por eso que hemos sido abogados y nos hemos inclinado a las ciencias sociales. Es decir, que una primera dificultad que voy a someter a consideración de ustedes es que normalmente los jueces no tenemos ni una formación ni una inclinación natural para entender las ciencias y para acercarnos a las ciencias. Hace aproximadamente 20 años atrás, en los Estados Unidos, se celebró un gran convenio entre la Corte Suprema de los Estados Unidos y la Administración para hacer un programa de acercamiento de los jueces a las ciencias. Se acudió a la Universidad de Princeton, que como ustedes saben, en materia de ciencias es una de las más importantes, no ya de ese país, sino del mundo, no como la Universidad Holmberg de Berlín, que sola tiene 32 premios Nobel, pero bueno, era lo que los americanos tenían a mano, ¿verdad? Y se iniciaron los programas de acercamiento de los jueces a las ciencias. La verdad que al principio esto fue sumamente criticado y mirado con cierto escepticismo, porque decían, nadie se va a anotar a estos cursos, los jueces no van a ir, que científicos hablen sobre aspectos diversos de la ciencia, los jueces, no van a tener éxito, esto se va a frustrar, no va a caminar. Bueno, después de casi 20 años de esas primeras experiencias, yo les quiero decir a ustedes que en los centros de capacitación judicial más importantes del mundo, los programas de acercamiento de jueces a las ciencias son los más populares, contra todos los pronósticos. Y en la Argentina también. Hemos desarrollado desde hace 10 años programas de acercamiento de los jueces a las ciencias y han demostrado ser mucho más populares, por ejemplo, que los que se discute derecho, donde los jueces ya conocen el derecho, es más, son los creadores del derecho a través de sus fallos y de su jurisprudencia. Pero en cambio, todo lo que se refiere a entender la ciencia es muy importante para ellos. Obviamente, los profesores de estos seminarios, que son científicos en diversas áreas, acuden a la máxima de Einstein, que hay que explicar las cosas siempre de manera sencilla, simple más no simplista, decía Einstein, ¿no? Entonces él siempre decía, bueno, si yo puedo explicar la teoría de la relatividad, obviamente, a niños de la primaria, obviamente cualquier aspecto de la ciencia puede ser explicado a personas comunes. Basándonos en esos principios es que los hemos desarrollado. Fíjense ustedes que yo no hablé de la prueba pericial, sino de la prueba científica. ¿Por qué? Porque la prueba pericial es un aspecto de la ciencia. La ciencia ya entra a los tribunales con los escritos constitutivos del proceso. Los abogados ya introducen en sus escritos de demanda, de contestación de demanda, aspectos científicos. Han sido asesorados para eso los abogados de las partes. Si tomamos al abogado de la parte actora, fíjense que tiene una gran ventaja sobre el juez, que es el tiempo. Un abogado, un estudio jurídico puede estar preparando su caso durante semanas, meses, años. Solamente tiene que cuidarse de que no le prescriba. El juez tiene que resolver en días, y si es una medida cautelar, en horas. De modo tal que ya vean ustedes que hay una desventaja del sistema judicial, que corre un poco detrás de la información, que ya cuando se introduce una demanda se llena de elementos científicos que no sabemos
si son verdaderos o no. Luego está la prueba de las partes. La prueba pericial es una de esas, pero permítanme ustedes decirles que tenemos en la Argentina un severo problema con la prueba pericial. El problema consiste en que los listados de peritos que se hacen no solamente a nivel de la justicia nacional, sino en casi todos los distritos provinciales. Imagínense que si a nivel nacional existe este problema, en algunas provincias esto se puede potenciar aún más. Los recaudos que se exigen para ser introducido en las listas de peritos son recaudos mínimos. Y la información que los jueces poseemos sobre los miembros de las listas son muy limitados. Permítanme ustedes decirles, y si alguno de ustedes es perito lo sabe, que en algunas áreas de la ciencia, para integrar una lista de peritos se exige el título universitario, una antigüedad de aproximadamente 5 años, varía según el distrito judicial, y la mención de la especialidad a la cual pertenece. Esto es bastante interesante porque supongamos que un juez de primera instancia en la audiencia preliminar quisiese determinar, por ejemplo, dentro de la lista de los urólogos, para tomar un ejemplo, quién es profesor titular en la universidad, si escribió artículos con referato o no, en revistas nacionales o internacionales, si participó en congresos. En definitiva, si es una autoridad en la materia o no, no tiene a quién preguntarle. Esos datos no existen en la justicia en ninguna parte. Hace unos años nos enteramos que las sociedades científicas hacían listas de personas con certificación, es decir, en la cual, siguiendo el ejemplo de los urólogos, y van a ver que no es casual, la sociedad de urología determinaba quiénes eran expertos o quiénes eran especialistas en esa materia. E inclusive la Academia Nacional de Medicina, para tomar el caso de los médicos, pero podríamos hablar de los ingenieros, de los contadores, etcétera. Tienen un sistema de recertificación. Me acuerdo que la oficina de recertificaciones de la Academia en esa época la manejaba el doctor Aguilar, si mal no recuerdo. Por supuesto, la mayoría de los jueces no sabíamos nada de que había certificaciones o recertificaciones, pero cuando tomamos la lista de urólogos, teníamos 46 profesionales que decían ser expertos en urología. Solamente 3 de los 46 tenían certificación de la Sociedad de Urología. Yo no digo que está bien ni que está mal, pero el resto de la experticia, si no hay elementos que lo acompañen, es decir, elementos de currículum que estén a disposición de los jueces, es un dicho. Es como que yo les venga y les diga que soy experto en derecho marítimo. Es un dicho mío. Pero no hay nadie que ustedes puedan comprobar si yo soy profesor titular de Derecho Marítimo, si participé en congresos de Derecho Marítimo, y en definitiva, si leí algo más allá de mi curso de Derecho Marítimo en el año 81 sobre el tema. Es un dicho mío. Como todos los dichos, pueden ser ciertos o no. Y esto es un dato de la experiencia, recogido en casi 17 años que tuve como juez de primera instancia y ya casi 7 como juez de cámara, 24 años, casi una vida, más de una vez uno se encuentra con la figura del experto inexperto. Es decir, una persona que se entera que la situación o el caso existe cuando el juez lo nombró. Y este es uno de los primeros problemas que tenemos. Ya hemos visto ciencia que entra en los tribunales a través de los escritos constitutivos del proceso, ya hemos visto problemas que tiene el sistema pericial en nuestro país. La mayoría de los jueces desconoce la existencia de las sociedades científicas. En Alemania, en los Estados Unidos o en Canadá, los jueces poseen algo así como un vademecum. Claro, ahora lo traen por computadora también, ¿no? Pero mire lo que es interesante. Tiene todo el listado de organizaciones científicas públicas y privadas, nacionales e internacionales, sobre cualquier área, donde un juez pueda en cualquier momento pedir alguna información, por ejemplo, de carácter epidemiológico, en tema de ingeniería naval, de ingeniería ferroviaria, de física, de química. Ese listado acá no existe.
Algún incauto alguna vez me dijo, bueno, pero ahora la computación, el Internet, permite que uno entre a cualquier buscador y encuentre. Ustedes saben mejor que yo que en todas las materias, pero en materia científica, buscar incautamente a través de un servicio de Internet nos puede llevar a resultados desastrosos. El Internet es muy bueno, pero hemos reemplazado la enciclopedia británica por la Wikipedia. Otro de los problemas que tenemos, serios, es que en general nuestro sistema de responsabilidad civil, de debate en torno a la responsabilidad civil, es un sistema escrito, con lo cual quien presenta las pericias o las impugnaciones, a las que aludía el doctor recién, lo hace por escrito. El código prevé que haya audiencias en las cuales el juez cita a los expertos y a las partes y les puede hacer preguntas, pero difícilmente eso ocurre. Entonces, como ustedes se imaginarán, sucede que a veces hay escritos y presentaciones periciales, porque en definitiva, ¿qué es el perito? El perito es un científico que puede explicar un fenómeno en un lenguaje que cualquiera lo puede entender. Cualquiera, es decir, yo. Ahora, sucede muy seguido que nos encontramos con pericias que nadie entiende. O sea, que ninguna persona que no es de la experticia entiende. Y ahí ya el perito está incumpliendo su labor, por más que sea el científico más consagrado de su área, porque lo tiene que explicar, ¿se acuerdan la máxima de Einstein? De manera simple, no simplista, pero simple, sencilla, para que cualquiera lo pueda entender. Y nosotros hemos tenido casos e inclusive reconocimientos hasta de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en este mismo salón han dicho que en alguna ocasión, en un pleito debatido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, han tenido que acudir a algún experto conocido para que les tradujera lo que decía la pericia. ¿Qué le puede quedar a un juez en el interior del país, a un juez en el Gran Buenos Aires, cuando no tiene a quién acudir? ¿Por qué un abogado o un perito o un consultor técnico pueden escribir de una manera que nadie lo entienda? Bueno, a veces para ocultar las propias deficiencias. Ya sabemos la diferencia que existe entre lo serio y lo solemne, y que para ser serio no se necesita ser solemne, y que generalmente los que son solemnes normalmente son poco serios, y esconden detrás de su solemnidad fallas bastante importantes. En el campo profesional esto no exige mayores detalles. Bueno, del mismo modo, el palabrerío complicado, los párrafos inentendibles, muchas veces terminan escondiendo las propias deficiencias. Si queremos no ser tan ingenuos, les voy a decir algo. El abogado es el primer juez de una causa. Cuando un cliente lo va a ver al abogado y le cuenta su caso, el abogado es el primero que sabe si tiene un caso fuerte o un caso débil. Si el caso de él es fuerte, va a tratar de que con toda transparencia la cuestión se muestre en los estrados judiciales, porque sabiendo que la cuestión planteada claramente va a ser ganada por él, porque su caso es bueno. Ahora, si el caso que el abogado tiene es malo, va a tratar de oscurecerlo, porque sabe que si la cuestión aparece transparente y clara, el juez va a dictar una decisión que va a ser contraria a los intereses de él o de su cliente. Si hay prueba científica, una de las herramientas más claras para hacer esto es apabullar al juez con información innecesaria, con información inentendible, con párrafos y terminología que no están a su alcance. ¿Por qué? Porque a través de eso logra un desplazamiento del juicio crítico del juez. Porque, en definitiva, ahora les voy a hablar un poquito del oficio nuestro. ¿Cuál es nuestro oficio? Nuestro oficio es someter al juicio crítico argumentaciones y pruebas que no son sometidas a nuestra consideración. De lo que se trata entonces es de desvirtuar, de desviar la aplicación de ese juicio crítico. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de obtener un resultado que de otro modo sería desfavorable a los intereses de nuestros clientes.
Y este es el juego de los tribunales todos los días. Por eso es que es tan importante la prueba científica y la explicitación clara de la prueba científica en los tribunales. Partimos de individuos que no conocen la materia. Partimos de una situación que ha sido creada por una demanda judicial que tal vez se preparó durante meses o años. Partimos de elementos que pueden llevar a confundir. Partimos también de que el juez carece y el sistema carece de elementos rápidos para obtener información idónea y clara. Me pusieron un límite en el tiempo, entonces perdonen que voy tan rápido con los conceptos, pero lo que quiero mostrar es que hay un problema. ¿Cómo se soluciona y cómo no? Digamos, esto podemos encontrarnos año tras año discutiendo esto con más o menos el mismo diagnóstico. Hay cosas que no dependen de nosotros, ni de ustedes ni de nosotros, digo los jueces de grado, los jueces que aplicamos la justicia todos los días, o el sistema judicial todos los días. Pero hay algo sí que, o sea, no podemos modificar el sistema, porque no está en nuestras manos modificarlo, porque los códigos procesales están en manos del Congreso, los sistemas de determinación de los peritos están en manos de los más altos tribunales, le digo a los superiores tribunales de la provincia, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no está a nuestro alcance. Lo que sí está a nuestro alcance es desarrollar programas de acercamiento de las distintas índoles profesionales con los jueces. Primero, porque solamente se quiere lo que se conoce. Segundo, porque solamente se puede distinguir lo que se conoce. La característica de una persona ignorante, ¿cuál es? La simplificación. Es todo igual. Los más grandes se deben acordar de Minguito Tinguitela. Era todo igual, porque eso es lo que caracteriza al ignorante. El ignorante no distingue todas las facetas que tiene una situación. No hay explicaciones genéricas. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, habíamos traído acá a la Argentina al recientemente fallecido juez Thomas Jackson, quien disertó en este mismo lugar. Es interesante el caso de Jackson, que no tuvo ningún caso de odontología, pero miren lo que pasó. Jackson era un juez común y silvestre, no formaba parte de un tribunal especial, de una comisión especial, de una experticia especial, era un juez común. Un día le cayó el pleito más grande de la historia de la humanidad en términos económicos, que fue el caso Microsoft. El gobierno de los Estados Unidos acusaba a la empresa Microsoft de prácticas monopólicas derivadas de la tecnología que se utilizaba para sus productos. El pleito involucraba intereses por más de 100.000 millones de dólares. Pero había un problema grande. Jackson, que por entonces orillaba los 70 años, nunca en su vida había usado un computador. Él veía a las secretarias del tribunal que cortaban, pegaban, los nietos que jugaban a los jueguitos que tocaban, como él tocaba el piano, tocaban las teclas de los jueguitos. Pero él seguía trabajando, ¿se acuerdan? Con las viejas máquinas de escribir. Y es más, le daba sus conceptos a la secretaria y las secretarias después buscaban antecedentes, pegaban y armaban hermosos esquemas a partir de los que él había brindado. En un acto de enorme honestidad intelectual, Jackson convoca a las partes, es decir, a los abogados del gobierno y a los abogados de Microsoft, que como ustedes se podrán imaginar, eran estudios muy importantes y abogados, bueno, no los del gobierno, pero los chilos de Microsoft que facturaban enormes sumas de dinero por hora. Y entonces Jackson les explica la verdad. Dice, pero de esto no podemos salir. Ni ustedes ni yo, porque yo soy el juez natural de la causa y hay un principio constitucional que no hay manera de escapar a esto. Y las partes dijeron, ¿y cómo salimos de esto? Porque, claro, el peor drama de un juez es no entender lo que se discute delante de él. Es tremendo, es lo peor que le puede pasar a un juez. Que se discutan cosas y que uno ve como ver una película rusa sin traducción, uno no tiene idea. Yo me acuerdo cuando existía el viejo cine, ¿se acuerda el que estaba al costado del Congreso? Que pertenecía a la Unión Soviética, yo lo había hablado cuando yo era pibe. Le pasaban películas, me acuerdo una vuelta fui a ver una de Rasputín, y la parte estaba subtitulada y una parte no. Bueno, diga que uno más o menos de Rasputín algo sabe, ¿no? Pero era un misterio total lo que los diálogos,
bueno, un pleito en el cual el juez no tiene idea de lo que se discute, más o menos como la película rusa sin subtitulado. Bueno, entonces, ¿qué hicieron las partes? Se pusieron de acuerdo en nombrar un experto del MIT, experto en tecnología, digo, ¿no? Que tenía dos garantías. Primero, de su idoneidad enorme en la materia. Y en segundo lugar, de su neutralidad. ¿Tenía que hacer una pericia? No. Lo que tenía que hacer era explicarle al juez cómo funcionaba la tecnología. Hasta le hizo un librito. Le daba clases al juez. ¿Para qué? Para que el juez, cuando tomara el juicio, entendiera lo que se estaba discutiendo. Bueno, en determinados casos, esta anécdota fue de gran interés y le sirvió a muchos jueces que escucharon esta anécdota, que en algunos casos muy complejos empezaron a hacerlo. Piense usted, ¿cómo puede resolver un juez una cuestión de lavado de dinero si no conoce cómo funcionan los circuitos financieros? ¿Cómo puede hacer un juez en una quiebra si no sabe leer un balance? Es decir, lo que no podemos es modificar el sistema, no lo podemos hacer ni ustedes ni nosotros, aunque podemos interesar a las autoridades en ir transformándolo y modificándolo. Pero lo que sí podemos hacer son programas prácticos de acercamiento de los jueces a la ciencia. En este caso, a la ciencia que abarca a la profesión de ustedes, o a las ciencias que abarcan la profesión de ustedes, que son varias. Lo que no es recomendable es la creación de tribunales especiales. Muchas veces los médicos especialmente se ven muy tentados a decir, bueno, tiene que haber tribunales especiales que se dediquen a los temas médicos. Y les voy a decir por qué. Porque los tribunales especiales generan una suerte de club al cual pertenecen los abogados y los jueces y los médicos involucrados en ese tipo de causa. Y entonces cuando alguien forma parte de un club, hay riesgos, digámoslo de esa manera. Tiene que ser un juez que trate este caso y después trata un caso de contratos y después trata un caso de un accidente de tránsito y después trata un caso de un puente que se hizo mal. Lo que sí tenemos que hacer es proveerle a ese juez la mayor cantidad de elementos para que no esté huérfano de información. ¿Por qué? Muy sencillo, porque donde no hay información gobierna el prejuicio. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el agradecimiento y reconocimiento a los tres disertantes no viene de mi palabra, sino del aplauso de ustedes y el desafío de superar estos paradigmas de cómo continuamos están planteados y luego, obviamente, en las conclusiones y a través de los correos que ustedes vayan dejando, plantearemos la continuidad de estas jornadas que creo que son muy ricas. Agradezco a los tres disertantes. Invitamos a la nueva mesa siguiente, prevención y gestión del riesgo en odontología. Doctor Rey, por favor. Gracias nuevamente. Gracias, doctor Miguel Secchi. Y como bien usted dijo, la próxima mesa tratará el tema prevención y gestión del riesgo en odontología. Presidirá la misma el doctor Eduardo Rey. Muy bien. Continuando con la jornada, vamos a presentar al primer disertante en esta mesa, que es el doctor Guillermo Trigo. Si bien el doctor Guillermo Trigo figura acá como decano de la Universidad Maimónides, hay algo que es muy particular y que, aparte de odontólogo, es médico, con lo cual su opinión realmente es de interés para todos nosotros. Doctor Trigo.
Muchas gracias, Eduardo. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora De Simone, al doctor Secchi, esta participación y espero realmente que esto les pueda ser de utilidad. Hablar del riesgo, creo que estuvimos toda la mañana hablando del riesgo, pero fíjense qué interesante que con el gran aumento de la tecnología, con los importantes avances que se viven en la medicina, a ver si puedo... Con los grandes avances que vivimos en este siglo XXI, con la genética, la bioingeniería, realmente nos encontramos que ha aumentado el promedio de vida, los avances de la ciencia médica. Hoy en día entre nuestros consultorios recibimos pacientes trasplantados, pacientes irradiados, pacientes inmunosuprimidos. Generalmente encontramos, como vimos hoy, sociedad con más estrés, exigencia de los pacientes que muchas veces hacen la consulta vía internet. Esa tecnología muchas veces nos permite hacer tratamientos odontológicos mucho más agresivos que antes, pero paradójicamente, junto con ese avance de la medicina, de las ciencias, nos encontramos que hay un 35% de nuestra población en condiciones médicas que los hace proclives a presentar algún tipo de complicación. Un 15% que toma medicación que podría causar algún tipo de complicación. Y de un 25 a un 40% en nuestra población se diagnostican problemas médicos generales. Y eso, obviamente, va a aumentar el riesgo. ¿Pero qué es el riesgo? El riesgo es la posibilidad justamente de tener una complicación, la posibilidad que se cause algún tipo de daño. ¿Y en qué tenemos riesgo en nuestro trabajo? Y vamos a tener riesgo muchas veces con el procedimiento que nosotros vamos a realizar, si es una cirugía, si es una endodoncia, el tipo de tratamiento. Vamos a tener riesgo con respecto al profesional que lo hace, no alcanza el tiempo, pero la impericia, la negligencia, o sea, el hacer de más, el hacer de menos, el no saber hacer, también implica un riesgo. Y vamos a tener riesgos con respecto al paciente. Y yo justamente quería de todos los aspectos tomar ese en particular y vamos a hablar de la historia clínica, que hoy ya un poco algo se comentó, vamos a agregar, vamos a hacer algunas consideraciones. Y la idea es, un poco pensando en esta hora de la mañana y toda la gente que nos está escuchando, inclusive en el interior, de hablar un poco de simplemente mostrar un caso clínico y de la buena praxis, cómo a veces viene el paciente, qué es lo que nosotros tenemos que ir haciendo y cómo podemos reducir ese riesgo a un nivel, no lo podemos evitar, pero sí lo podemos reducir muchísimo. Entonces, vamos a ver un caso común, un paciente de 65 años que se presenta a la consulta con un determinado cuadro clínico, se le hace un diagnóstico, el profesional que lo vio no podía precisar exactamente de dónde provenía el dolor y esa tumefacción que tenía en su cara, lo medica y bueno, acá hay toda una serie de elementos que podemos analizar, o sea, hizo lo correcto, pidió los estudios que debía, lo medicó como correspondía, pero también el paciente tomó la medicación, la cantidad que le había recetado el médico, volvió a la consulta, siguió las indicaciones. Son todos temas que si nosotros los analizáramos en detalle veríamos que son aumentadores de ese riesgo. Por supuesto que agregué, y esto es real, muchas veces participa de la interconsulta, participa del asesoramiento, el vecino, el familiar, alguien que no es profesional, y hoy ya se comentó nuestro colega Google, que ya el paciente lo consulta, ya sabe lo que le vamos a hacer, ya el paciente se asesora y viene a veces con mucha información que yo creo que en el futuro no la vamos a poder evitar, pero vamos a tener que pensar cómo vamos a tener que manejar justamente todo eso y toda esa información que ya el paciente es inevitable que la consulte.
Uno de los temas fundamentales, siempre ser objetivos, volviendo a hablar de esa buena praxis. El motivo de la consulta. No olvidarnos cuál es el motivo de la consulta que trae al paciente a vernos y además que muchas veces nosotros podemos, mediante un pequeño interrogatorio dirigido, ver cuáles son los síntomas actuales, cuándo comenzaron, las características de ese dolor, cuál era la localización, cuál fue la evolución de los tratamientos. Y una parte muy importante, justamente, es historia clínica, son, como hoy se dijo, los antecedentes de esa enfermedad actual. Y esos antecedentes de la enfermedad actual también es muy importante tenerlos en cuenta. La descripción de los síntomas, del episodio cuando consultó, diagnóstico presuntivo, fue un paciente que respondió a un tratamiento con antibióticos, medicación tomada, evolución del cuadro. O sea, cada uno de estos temas va a merecer una consideración y va a permitir que uno, siguiendo un protocolo, vaya ordenando sus ideas y haciendo un diagnóstico correcto. No nos olvidemos que no hay una buena terapéutica si nosotros no hacemos un correcto diagnóstico. Algo que es muy útil y que a veces ayuda mucho es cuando el paciente espera para ser atendido, utilizar un pequeño cuestionario de salud donde hacemos toda una serie de interrogatorios de problemas generales que afectan a la salud de la población. Y obviamente, en esos aspectos generales, siempre nosotros vamos a tener datos positivos. Y es muy importante, cuando hablamos de esos datos positivos, o sea que por supuesto se va a hacer la evaluación médica general, obviamente, en la historia clínica, como ella se habló bastante, pero el odontólogo tiene que tener prendido ese semáforo y en esos datos positivos acordarse de las enfermedades prevalentes. El odontólogo tiene que, muchas veces, no va a reemplazar al médico, pero tiene que hablar un mismo lenguaje con el médico. Hay ciertos conocimientos que tiene que tener, que tiene que conocer. Entonces, este paciente, por ejemplo, tenía 2 enfermedades muy prevalentes en la población. Era un paciente hipertenso y diabético, y ahí volver un poco a los apuntes, recordar algo que tendría que conocer o que saber, de todas las enfermedades cardiovasculares, una de las más prevalentes en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, justamente es la hipertensión. Y acá vemos cómo, de acuerdo a estudios, el estudio argentino de prevalencia de la hipertensión arterial mostró un valor de un 26% en la población general. Valores que llegan casi a un 50% en varones mayores de 60 años, cifra reportada en otros países para este grupo. En las mujeres se eleva un 21% entre 40 y 60 años a más de 48% en más de 60 años. Y esto es importante, primero que tenga en cuenta que es una enfermedad prevalente y que tenga el concepto de enfermedad prevalente. El 12% de los pacientes que llegan a nuestro consultorio, el 12% es hipertenso. Y de ese 12%, el 50% no sabe que es hipertenso. Entonces, el odontólogo está perfectamente capacitado para tomar los signos vitales, tomar la hipertensión arterial, tomarle el pulso, si es necesario temperatura, pero acordarse de esos signos vitales que pueden dar una orientación. Para hacer un tratamiento no, para detectar y a veces para orientar al paciente, inclusive para saber derivar. Vemos acá los valores actuales que cada vez van cambiando todos los años y que van bajando y que muchas veces la mayoría de todos ustedes, de todos nosotros estamos en el sector medio y muchas veces hemos detectado, tomando la tensión arterial, descubrimos a veces que un paciente es hipertenso y él a lo mejor no lo sabía. Por supuesto que descartamos ese aumento de tensión arterial que genera el tratamiento odontológico como hoy se comentó. Lo mismo ocurre con la diabetes. Muchas veces los hidratos de carbono que a todos nos gusta comer, o sea, se terminan transformándose en monosacáridos que penetran el epitelio intestinal, la glucosa que normalmente nosotros tenemos en la sangre, los órganos, el riñón, músculos, el corazón, necesita de esa glucosa, necesita de esa energía. Y esa glucosa para entrar en la célula necesita de una hormona, la insulina. Y a veces si hay algún problema con la insulina, esa glucosa no puede entrar
en la célula, aumenta en la sangre y aparecen todos esos signos. Aparece la hiperglucemia, el organismo trata de eliminar glucosuria. ¿Qué hace el organismo? Trata de tomar esa energía de las proteínas, de los lípidos, aparece la acidosis. En fin, todo un cuadro bastante complejo. ¿Y por qué lo tenemos que tener en cuenta? Porque es otra enfermedad prevalente. Prácticamente hoy hablábamos de unas cifras con la directora de la carrera de medicina y realmente en la población como enfermedad prevalente las cifras son altísimas. Y lo peor, muchas veces, de estas enfermedades prevalentes, que son silentes. Uno no tiene síntomas. Y ya cuando hay síntomas, a veces es un poco tarde. ¿Y por qué es importante? Bueno, hay distintos tipos, insulino dependiente, no insulino dependiente. Porque nosotros cuando hagamos, por ejemplo, algún tipo de acto quirúrgico, como el que se le va a realizar a este paciente, discúlpeme, tomé un caso relacionado con la cirugía, es importante el control de esa diabetes, la dosificación horaria del tratamiento, calidad del control de la diabetes, existencia de episodios, de algún antecedente que tenga el paciente. ¿Y por qué? Porque la diabetes tiene complicaciones y hay dos en particular que al odontólogo le tienen que interesar muchísimo. Y es la tendencia a las infecciones y la mala cicatrización de las heridas. Y a veces el paciente diabético puede, de acuerdo a su estado y a su situación, crear algún tipo de situación de urgencia. Volvamos a nuestro paciente. Empezamos a hacer la historia clínica, pero no alcanza. Tenemos que hacer la inspección clínica, intradiastoral, palpar los ganglios, palpar los músculos, palpación ganglionar, a pedir los estudios que nos trae el paciente, el diagnóstico por imágenes, que a veces tampoco alcanza y tenemos que ver las 3 dimensiones. Entonces a veces tenemos que pedir más estudios para poder establecer un buen diagnóstico. ¿Para qué? Para hacer una buena praxis.